Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Batidora by Atrevia en Dos Tazas de Inspiración. Hoy tenemos a Rocío Marina López, más conocida por Roma. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sonia, a ti. Es un placer estar aquí contigo. Hoy queremos conocer un poco más la figura, entre otras cosas, la figura del coach nutricional, cómo puede ayudar a las estrategias de alimentación saludable, a las estrategias de dietética dentro de una consulta. Cuéntanos cuál es la principal función y en qué puede ayudar a las personas a mejorar sus hábitos de vida. Bueno, Sonia, pues muy buena pregunta, porque la verdad que ahora mismo hay un poquito de confusión acerca de la figura del coach. Realmente un coach es una persona que ayuda a llegar un objetivo a la persona a la que atiende de un punto A a un punto B. Es decir, a través de una serie de herramientas facilita el proceso para que alguien cumpla el objetivo que desea, y tiene que ser un objetivo definido, claro, medible en el tiempo. No tiene nada que ver con una terapia. Los coaches no podemos hacer terapias, no tratamos ninguna patología de salud mental, por supuesto, y prácticamente lo que hacemos es optimizar las habilidades y potencialidades que tiene la persona para que cumpla ese objetivo que desea. No damos consejos, es más, nos basamos en preguntas poderosas, en lo que es la conocida arte de la mayéutica de nuestro gran sabio Sócrates. Se basa en el diálogo, en una conversación, y sobre todo se trata de que esa persona, como te digo, potencie sus habilidades y se dé las respuestas claves que necesita para llegar a ese objetivo. En este tiempo te has ido formando sobre todo en temas relacionados con la nutrición, como hemos dicho, con los hábitos de vida saludables, das conferencias, pero también formas a equipos. ¿Solo en el ámbito de la nutrición o también en otras áreas? A ver, realmente, Sonia, cuidarse, evidentemente yo parto de la importancia que tiene la alimentación, porque todos los días comemos y es algo, vamos, de toda persona que realizamos en el día a día. Es una práctica común para todos, por lo tanto es muy importante cuidarla. Pero la alimentación no solamente es importante, también la actividad física, los hábitos de sueño, incluso la forma en que nos comunicamos con los demás, ciertas prácticas que realizamos en el día a día, con el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, a la hora de formar, efectivamente yo trabajo junto con el doctor Ramón de Cangas, que es un doctor en biología molecular, dietista nutricionista muy afamado, y por supuesto dinamizamos más lo que es la parte de la alimentación, y a través de la alimentación consciente o bien el mindful eating, que son unas técnicas que están basadas en el mindfulness, además tienen una evidencia científica aplastante a día de hoy, permiten optimizar, por ejemplo, la adherencia de la dieta, ¿no? Es decir, que una persona llegue a seguir las pautas que un dietista nutricionista le ha pautado. Por supuesto, en lo que son las formaciones, trabajo también la asertividad, el trabajo en equipo, como te comentaba, cómo nos relacionamos, y bueno, pues otros aspectos que creo que son importantes porque al final el organismo es un todo. Cuéntanos también en uno de los libros en los que eres coautora con Ramón de Cangas, como decías, habéis analizado cómo puede ayudarse a la población a llevar una mejor alimentación teniendo en cuenta la microbiota. La importancia del eje cerebro-intestino desde tu enfoque, desde el trabajo que has llevado tú a cabo en este libro, ¿no? para dar a conocer la importancia de la microbiota. ¿Cuáles son las principales recomendaciones o los principales consejos que das para, pues eso, para esa también que nombráis alimentación consciente, ¿no? Pues mira, Sonia, es muy importante entender que efectivamente lo que comemos tiene una importancia, pero también lo que pensamos tiene un efecto en nuestro organismo. Entonces, el eje intestino-cerebro y además la práctica del mindfulness a través de las respiraciones diafragmáticas, la aplicación de la atención consciente, es decir, estar en el momento presente, tiene un efecto en nuestro organismo a través del nervio vago, el sistema, como te decía, intestino-cerebro, ¿no? Ese eje tan importante. Entonces, es importante entender que
el intestino, el estómago, interacciona con el cerebro y el cerebro también interacciona con el intestino. De hecho, se llega a llamar al intestino el segundo cerebro. Es más, el 90% de la serotonina se genera en el intestino y el 50% de la dopamina también, que es cuando nos sentimos motivados o nos sentimos felices, ¿no? La dopamina, la motivación, la serotonina, la felicidad, el estado de bienestar. Este eje es muy importante para la homeostasis. Desde mi punto de profesional, yo lo que abordo es la identificación de las emociones. Cuando tú tomas conciencia de tu cuerpo, de tu estado emocional, aprendes a hacer un trabajo de autoobservación, das atención a cómo te encuentras, qué estás pensando. De hecho, es muy común caer en las famosas rumiaciones, ¿no? Esos pensamientos repetitivos en bucle. Bueno, pues cuando trabajamos esta área, efectivamente, esto incide tanto en la calidad de nuestras digestiones como en la efectividad, o sea, la eficacia que tenemos a la hora de realizar otras tareas del día a día. De hecho, te diré, es muy importante esto porque el 90% de la población, un estudio reciente, hablaba que se siente continuamente fatigado y cansado. Estamos en una población, sobre todo en las ciudades, hablo en lo que es el ámbito urbano, que se siente muy cansado. Y esto tiene que ver no solamente con la alimentación, sino también con esa idea que tenemos de evitar las emociones. Las emociones no son no son ni positivas ni negativas, son agradables o desagradables. Entonces, identificarlas nos ayuda a reconocer nuestras necesidades y también a evitar esas rumiaciones de las que hablábamos. Entonces, yo creo que es un punto importante a la hora de abordarlo porque genera un efecto de bienestar. Sí que es como una formación completa, ¿no? No es solo el decirte que tienes que comer para mejorar esta microbiota, sino que también la parte emocional influye mucho. Por supuesto, por ejemplo, si yo estoy nerviosa y tengo una etapa de mucho estrés o estoy a lo mejor comiendo en una situación que me genera mucho nerviosismo, se me dispara el cortisol, la conocida famosísima hormona del estrés. ¿Qué ocurre? Que esta hormona tiene un efecto en mi organismo y hace que ciertas funciones, como te comentaba antes, por ejemplo, como la digestión, pasen a un segundo plano. Eso es a través del cerebro. Evidentemente, el cerebro dice, esto no es importante, la digestión no es importante, estamos en una situación de alerta, por lo tanto, prioriza otras funciones. Claro, en el día a día, de forma continuada, si no tomamos conciencia de esto, si no identificamos nuestras emociones, si no vemos qué nos está pasando, caemos en un estado que al final es un bucle de malestar, de sensación de insatisfacción, de fatiga, de multitarea incluso, porque dices, estoy haciendo muchas cosas pero no hago nada, ¿no? Pues también eso es importante. Es decir, el cómo comes, el cómo te relacionas con la alimentación, al menos yo pienso que eso es así, es determinante a la hora de cómo te relacionas con el entorno y cómo te relacionas contigo mismo. De hecho, ahora mismo está pues muy de moda lo que es el hambre emocional, ¿no? Que te dicen, pues yo tengo hambre emocional o es hambre física. Esto viene justamente por no escucharnos, no darnos la atención y reconocer qué estamos sintiendo realmente. Muy interesante. Ahora ya para acabar, te voy a pedir que nos comentes cuál es el secreto para llevar a cabo unos hábitos de vida saludables y para no saltarse las dietas. Bueno, a ver, es una pregunta complicada porque como un secreto como tal es mantenernos enfocados. Nosotros tenemos un cerebro maravilloso que además tiene, por ejemplo, el sistema de activación reticular ascendente te permite estar enfocados en un objetivo. Entonces, facilitarnos la tarea, empezar los hábitos de uno en uno, no querer hacerlo todo perfecto. Evitar también la procrastinación, es decir, ya cuando, por ejemplo, ya cuando termine el verano, ya cuando esté más relajada, es decir, evitar procrastinación, afrontar el miedo que nos da el reconocer que quizá nuestro estado actual no es el más adecuado, el que queríamos realmente. Y luego, por otro lado, por supuesto, pues dejarse ayudar y pedir esa ayuda. Un dietista nutricionista te puede pautar una dieta maravillosa y luego si tú ves que tienes dificultad a la hora de mantenerte motivado, sabes que existe la figura de un coach profesional que te puede ayudar a continuar el proceso día a día y ser perseverante. Sobre todo, no rendirse. Lo importante siempre es repetir, repetir hasta conseguirlo. Y pensar que cada día que hago bien cuenta mucho más que el día que lo hago mal. Que es también
un pequeño fallo que cometemos y somos muy poco compasivos con nosotros mismos, y eso pues al final hace que el autosabotaje se genere más de la cuenta. El ser demasiado exigente, ¿no? Exacto, evitar el perfeccionismo. Y para no saltarse una dieta, también todo esto, un poco lo que estás comentando, ¿no? Realmente la dieta tiene que estar planificada, uno tiene que tener claro que quiere llegar al objetivo que tiene en mente. Puede ser bajar de peso, mejorar unas analíticas, subir de peso, potenciar, por ejemplo, la masa muscular, ¿no? Estar más definidos. Cada objetivo es totalmente lícito. Lo importante es mantenerse enfocado, pensar en positivo y también tener unos hábitos en torno a la alimentación que tengan una congruencia con ese objetivo. Es decir, no sirve nada que yo quiera comer perfecto y comer bien, si luego, por ejemplo, no cuido mis horas de sueño. No sirve de nada que yo quiera mantener una buena alimentación si como en 10 minutos. Porque ni siquiera me da tiempo a activar la hormona de la saciedad, ¿no? Es decir, entender que el organismo tiene un funcionamiento, hay que respetarlo, y que la atención consciente a todos esos procesos, tanto físicos como mentales, son importantes. Es que no son solo los alimentos, sino cuándo se toman, cómo se cocinan, cómo se eligen. Y luego lo que comentabas, ¿no? También de ejercicio físico y sueño, todo influye. Por supuesto, la actividad física es súper importante. La actividad cardiovascular es básica para incluso una buena salud mental, y lo que es importante destacar es sobre todo tener una planificación, no ser exigentes con esa planificación y hacernos preguntas del tipo: ¿realmente tengo hambre? ¿Realmente cuando voy a pecar? ¿Realmente me merece la pena esto? Es decir, darnos el espacio, porque cuando tenemos activado el piloto automático, que normalmente lo tenemos activado con hábitos un poquito menos saludables, porque claro, no comes igual con 20 años que con 30, que con 40, entonces tú tienes tus propias estrategias y lo que a lo mejor en su día te sentaba bien, no te caía mal, no era un problema, ahora sí lo es, ¿no? Entonces, aplicar la pausa para que podamos crear una nueva red sináptica, un nuevo hábito que se implemente en nuestro día a día, y para eso se requiere tiempo. Esto no es de la noche a la mañana ya consigo el objetivo, no, hay que también, por eso decía la autocompasión, ¿no? Decir, voy a ser compasivo, esto requiere un tiempo, una dedicación. Y fíjate una cosa, Sonia, nuestro cerebro, cuando aprende un nuevo hábito, sea comer o hacer actividad física o simplemente levantarse una hora diferente, requiere más energía de nuestro organismo de la habitual. Por lo tanto, por eso decía, si empezamos 20 nuevos retos, voy a ir al gimnasio, voy a comer bien, luego pues voy a tener toda mi casa súper ordenada, porque, en fin, nos empezamos a hacer aquí unas películas, cada uno es libre, pero hay que entender que los hábitos tienen que integrarse de uno en uno, porque también requiere un esfuerzo para el organismo, y esa es la clave del éxito. Pues muchas gracias, Roma. Hemos aprendido un poquito más también de eso, de cómo conseguir estos hábitos de vida saludables, y también sobre la figura de los coaches profesionales como también otro profesional más a integrar dentro de todos los profesionales de la salud que ayudan a llevar hábitos de vida saludables, a prevenir la obesidad, y bueno, un poquito más de tu labor. Pues muchísimas gracias, Sonia, muchas gracias a todos, para mí es un placer, y nada, siempre que quieras aquí estoy. Gracias.